Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a despertar esa chispa de intriga que tanto nos gusta. Vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, de un torbellino de emociones y especulaciones que involucra a dos de las figuras más adoradas del mundo del entretenimiento. Así es, prepárense porque vamos a desgranar los últimos acontecimientos alrededor de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que cuando se juntan, prometen dar mucho de qué hablar. Hemos estado siguiendo muy de cerca las noticias y los rumores, y parece que la historia entre Can y Mehmet está lejos de haber terminado. Más bien, diría yo, está entrando en una nueva y fascinante etapa. La posibilidad de que esta pareja, que conquistó corazones en todo el mundo con su química innegable en la pantalla, pueda darse una segunda oportunidad es algo que nos emociona a muchos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un espejismo mediático o realmente hay una lucha por reunirse? Esa es la gran pregunta que hoy intentaremos responder. Antes de adentrarnos en los detalles, quiero recordarles a todos aquellos que aún no forman parte de nuestra comunidad, que hagan clic en ese botón de suscripción. Aquí les traemos siempre lo último, lo más jugoso y lo más interesante del mundo del espectáculo, analizado con el cariño y la pasión que se merecen estas historias. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, con la introducción hecha y la intriga servida, vamos a empezar a desentrañar este enigmático caso de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Mehmet Özdemir se convirtieron en la pareja del momento tras protagonizar juntos la exitosa serie turca Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí. Su química en la pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del globo. Las redes sociales explotaron con admiradores que soñaban con verlos juntos no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y para sorpresa de muchos, ese sueño parecía hacerse realidad. Los rumores de un romance florecieron alimentados por apariciones públicas juntos, interacciones en redes sociales y, por supuesto, la complicidad que irradiaban. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser tan intensas como efímeras. Poco tiempo después de que su relación se hiciera pública y se convirtiera en objeto de deseo para sus seguidores, llegó la noticia que muchos temían: la pareja había decidido tomar caminos separados. La ruptura fue un golpe para los fans, quienes no podían concebir que esa chispa que tanto amaban se hubiera apagado. Se especularon mil y una razones, desde las presiones mediáticas hasta diferencias irreconciliables, pero la verdad, como suele pasar, se mantuvo en un velo de misterio. Pero aquí viene lo interesante, lo que nos trae hoy aquí con la boca abierta. En las últimas semanas han surgido indicios, pequeños destellos de luz que apuntan a una posible reconciliación. No estamos hablando de simples rumores, sino de señales, de publicaciones, de declaraciones veladas que han puesto en alerta a la prensa y a los fans por igual. Es como si tras un tiempo de reflexión y quizás de distancia, ambos sintieran la necesidad de reconectar, de explorar si lo que unió sus corazones en el pasado aún tiene vida. Se dice que Can Yaman, quien actualmente está cosechando un éxito internacional impresionante con proyectos en Italia y en otros países, estaría haciendo un esfuerzo considerable por acercarse a Mehmet. Las fuentes cercanas a ambos, y créanme, hay muchas fuentes cercanas en este mundo, sugieren que Can no ha olvidado el tiempo que compartió con Mehmet, y que el éxito profesional no ha eclipsado los sentimientos que pueda seguir teniendo por ella. Es más, parece que la distancia e incluso las nuevas experiencias vitales han servido para darle una perspectiva diferente sobre lo que tuvo y quizás perdió. Por su parte, Mehmet Özdemir, quien también goza de una carrera ascendente y ha participado en proyectos muy importantes, parece estar jugando un papel crucial en esta posible reunificación. No se trata de una persecución unilateral, sino de una dinámica en la que ambos estarían evaluando la situación. Se ha visto a Mehmet en momentos de reflexión, quizás analizando las razones de su separación y lo que la relación significó para ella. Y aunque es más reservada que Can en cuanto a su vida privada, hay indicios de que no descarta por completo la idea de volver a unir sus caminos. Uno de los aspectos más intrigantes de esta posible reconciliación es la forma en que se está desarrollando. No es una vuelta rápida y apresurada. Pareciera más bien una lucha interna, una batalla contra los miedos, las dudas y quizás las cicatrices del pasado.
Ambos son personas jóvenes con carreras demandantes y un escrutinio público constante. Reconstruir una relación bajo esas circunstancias no es tarea fácil. Requiere mucha valentía, mucha comprensión y sobre todo, un deseo genuino de que las cosas funcionen. ¿Qué tipo de lucha estaríamos presenciando? Podríamos imaginar una lucha por superar las diferencias que los separaron en su momento. Quizás eran cuestiones de agenda, de estilo de vida, de prioridades. Ahora, con más madurez y experiencia, es posible que hayan aprendido a gestionar mejor esos aspectos. También podría ser una lucha contra el orgullo, contra las inseguridades que surgen después de una ruptura. Reconocer que uno se equivocó o que se cometieron errores es un paso valiente hacia la reconciliación. Además, no podemos obviar el factor mediático. La atención que se presta a su relación es inmensa. Cualquier movimiento, cualquier gesto, se magnifica y se analiza hasta el último detalle. Esta presión puede ser un obstáculo, pero también podría ser un motivador. Quizás ambos se dan cuenta de que, a pesar de los aspectos negativos de la fama, el apoyo de sus fans es un motor importante y que una reconciliación podría ser muy bien recibida. Hemos visto, por ejemplo, que en redes sociales, tanto Kang como Demet a veces comparten contenido que, si se mira con atención, podría interpretarse como guiños mutuos. Un comentario particular, una foto compartida en un momento específico, una canción que evoca recuerdos. Son pequeñas señales que, para los ojos más observadores, sugieren que no se han olvidado por completo. No son declaraciones directas, sino más bien un lenguaje sutil que solo los verdaderamente interesados en esta historia pueden captar. Imaginemos a Kang viajando por el mundo conquistando nuevos mercados, pero quizás en algún momento de soledad, mirando una foto de Demet o recordando algún momento especial. O a Demet, inmersa en sus proyectos, pero con la duda flotando en el aire, ¿y si las cosas hubieran sido diferentes? Esa lucha interna, ese anhelo por lo que fue y podría ser, es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Y no podemos olvidar el papel de sus amigos en común, si es que los hay, o de sus equipos de trabajo. Es posible que haya intermediarios, personas que intenten facilitar la comunicación o que simplemente animen a ambos a darse una nueva oportunidad. En el mundo del espectáculo, las redes de apoyo son fundamentales, y más aún cuando se trata de sanar y reconstruir relaciones. La pregunta clave aquí es si esta lucha por unirse de nuevo es genuina, o si simplemente se trata de una estrategia mediática. La verdad es que en el mundo de la fama, las líneas entre lo real y lo fabricado a menudo se difuminan. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la forma en que se están desarrollando las cosas sugieren que hay algo más que una simple táctica de marketing. Los seguidores de ambos artistas son muy leales y perciben cuando algo no es auténtico. Si esta posible reconciliación estuviera solo motivada por los medios, es probable que se notara y que no generara la misma expectación. Los fans, de hecho, han jugado un papel muy importante en avivar esta llama. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, de deseos de que vuelvan a estar juntos, de teorías sobre posibles encuentros. Es como si la energía colectiva de los admiradores estuviera empujando en la dirección de la reconciliación, creando una especie de presión positiva que quizás ambos artistas sienten. Ahora, pensemos en las implicaciones de una posible reconciliación. No solo sería un tema de conversación para los medios y los fans, sino que también podría tener un impacto en sus carreras. Una pareja tan icónica reunida podría generar un nuevo impulso en sus proyectos, atraer aún más atención y consolidar su estatus como una de las parejas más queridas del entretenimiento. Sin embargo, también conllevaría el riesgo de que las presiones y las expectativas se intensifiquen aún más. Por otro lado, si la reconciliación no fuera posible, también sería importante para ambos cerrar ese capítulo de una manera sana y madura. Cada uno seguiría su camino, con las lecciones aprendidas y la experiencia acumulada. Pero por ahora, la esperanza y la intriga de una posible reunificación parecen dominar el panorama. Lo que sí está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir, por separado y juntos, tienen la capacidad de generar un gran interés. Su historia es la de dos jóvenes talentosos que se encontraron, que vivieron un romance intenso y que quizás están dispuestos a intentarlo de nuevo. Es una historia de segundas oportunidades, de la complejidad de las relaciones humanas, y de cómo el amor, o el afecto, puede persistir a pesar de la distancia y el tiempo. Estamos hablando de una lucha que va más allá de lo superficial. Es una lucha por reencontrarse, por redescubrirse, por ver si la magia que existió puede resurgir. Y esa es PR.
Precisamente la belleza de estas historias nos recuerdan que incluso en el mundo de las estrellas, las emociones humanas son universales. El deseo de amar, de ser amado, de tener una conexión profunda, es algo que todos compartimos. Así que, mis queridos amigos, la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir sigue escribiéndose. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles cada capítulo, cada giro y cada revelación. Esta posible lucha por unirse de nuevo es un testimonio de la fuerza de los sentimientos y de la esperanza de que las segundas oportunidades pueden ser incluso más dulces que las primeras. Para recapitular, hemos explorado la fascinante posibilidad de una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los indicios que sugieren una lucha por reencontrarse, desde las sutiles señales en redes sociales hasta las especulaciones de fuentes cercanas. Hemos reflexionado sobre los desafíos que enfrentan y el papel que los fans juegan en esta historia. Y sobre todo, hemos sentido la emoción y la intriga que envuelven esta posible nueva etapa de su relación. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son el motor de nuestro canal. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué consejo les darían? Déjenme sus comentarios abajo, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.